Ya con usted el mensaje de hoy con el predicador José Luis Mañón. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti, Señor. Más de tu poder, más de tu amor. Yo quiero más de ti. Adoramos su nombre, proclamamos su grandeza, santo es su nombre. Dios bendiga la vida de todos nuestros hermanos. En el mensaje de hoy, tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, verso del 22 al 36. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente, y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se le acercó Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: qué poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: realmente eres hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos, que pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Mucho más, oh Dios. Yo quiero más de ti. Oh, gloria al nombre de Jesús. Exaltamos su nombre. Proclamamos su grandeza. Santo es su nombre. Mis hermanos, en este mensaje precioso, hermoso, hay mucha tela por donde cortar, mis hermanos. Pero primero nos ponemos en las manos ante el glorioso, ante el precioso Espíritu Santo. Paséate, Espíritu Santo, derramando tu gracia,
derramando tu misericordia. Oramos para que la gracia del Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Envía tus dones, envía tus carismas, envía sabiduría y discernimiento para que podamos comprender el mensaje de hoy. Amén. Mis hermanos, en el mensaje de hoy, titulado Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Ay, santo. Anímate, hermano. Este mensaje de hoy es de esperanza para cada uno de nosotros y tantas personas que quizás están viviendo momentos difíciles. Mis hermanos, después que la gente se hubo saciado, recuerden, de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente, y después de despedir a la gente, subió al monte a sola para orar. Oigan bien el apostolado, la gracia de Jesucristo, porque a veces nos quejamos porque oramos un poquito más o proclamamos la palabra del Señor en 2 o 3 minutos, lo que se tome, nos cansamos. Sin embargo, Jesús, después de esa situación, de esa travesía, con multitudes de personas, sanando, liberando, se despide a sola para orar, es decir, agradecer al Padre Celestial la obra que ha hecho. Es un ejemplo que debemos tomar después de realizar una obra espiritual o cualquier obra terrenal en la noche. Como él decía, llegada la noche, estaba allí solo orando, mis hermanos. Ay, santo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra. Fíjense esa comparación. La gracia de Jesucristo, la facultad que tiene de ser Dios y hombre a la vez. Ay, santo. Estaba muy lejos la barca, mis hermanos, de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era en contrario. Dito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántas personas hoy en día están pasando por contrariedades? Viento en contra, situación en contra. Puede ser en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu vecino, en tu lugar de trabajo. ¿Cuántos vientos están contrarios? Sin embargo, la herramienta eficaz es la oración, la utilizó Jesús. Ay, santo. De madrugada se le acercó Jesús andando sobre el agua. Eso es lo que le llaman la levitación. Elevarse por los aires, en este caso por el agua, pero era en el aire. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron. Imagínense. Un hombre que le sale, porque ellos no sabían que era Jesús. Caminar por el agua, usted dice que es un fantasma. Eso está claro. Y ellos lo dijeron. Es un fantasma. Jesús le dijo enseguida, ánimo, soy yo. No tengáis miedo. Ay, santo. Jesús le está diciendo, mis hermanos, que no tengamos miedo. Anímate.
En tu enfermedad, ánimo. En tu precariedad, ánimo. A veces no tienes ni siquiera ánimo de orar, pero el Espíritu Santo ora por ti. Dito sea el nombre de Jesús. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Oigan qué reto de Pedro. Pero Jesús le dice, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua. Pedro estaba caminando, mis hermanos. Pero ¿quién era que estaba dirigiendo a Pedro? Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, escuchen bien, mis hermanos, le entró miedo. Lo que le decía, viento contrario. Cuando usted tiene una dificultad, usted está pasando por prueba, quizá enfermedades, situaciones en su hogar, en la familia, en cualquier lugar, está pasando por algo. Hay muchas contrariedades. Hay fuerza contraria. Usted dice, no sé qué voy a hacer. Entonces le entró miedo. Quizá situaciones que aparecen, de repente usted no puede controlar, siente miedo. Ahora, ¿qué le dice Jesús? Entonces, cuando él empieza a hundirse, le gritó, Señor, sálvame. Él le dice primero, bendito sea el nombre de Jesús, sálvame. Porque se hundió, tenía miedo. Enseguida Jesús extendió la mano. Poner la atención, Jesús no deja hundir a sus hijos. Le extiende la mano, porque usted está con él. El problema de Pedro fue que quitó la mirada de Jesucristo. Cuando usted se enfoca, mis hermanos, en Jesucristo o en algo, en un proyecto, y está puesto para eso, usted logra su objetivo. Ay, santo. Lo que pasa es que quitó la mirada, se distrajo. Y eso es lo que le ha pasado a muchas personas que han fracasado, entre comillas, porque han quitado la mirada de Jesucristo. Pedro la quitó, pero Jesús le dio la mano. Pero sí le dijo, le reprochó, qué poca fe, ¿por qué has dudado? Cuando entró ese viento huracanado, fuerte brisa, él dijo, me hundí, pero no quite la mirada. Y aunque te tambalee, hermano y hermana, sigue hacia adelante. Aunque tú veas situaciones difíciles a nivel mundial, no te tambalee, no te caiga, no quite la mirada de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Ay, santo. Es decir, se calmó, mis hermanos. Se calmó. Los de la barca se postraron ante él, diciendo, realmente eres el Hijo de Dios. ¿Cuántas cosas habían visto? Multiplicación de los panes y los peces, sanidad de liberaciones. Ahora Jesucristo andar por el agua y andar Pedro también. Diría, no, pero este es el hombre. Realmente eres el Hijo de Dios. Es decir, como que no, diciendo ellos, no hay duda. Este es el hombre. ¿Y qué hombre camina por las aguas? ¿Quién es este que hasta el viento lo obedece? Es Jesús, como escuchan, como dice la canción. Que quién es este que hasta el viento lo obedece.
Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret. Y los hombres de aquel lugar apenas los reconocieron, es decir, vieron de lejos. Ahí dice Jesús. Se regó la noticia, mis hermanos, por toda la ciudad, toda la comarca. Y ahí estaba el enfermo, mis hermanos. Porque hay que ser sabio. Donde se ore por sanidad, por liberación, hay que llevar a los enfermos, no lo dejen en la casa. Gente que se muere, gente pasando trabajo por una oración, mis hermanos. ¿Cuántos hombres y mujeres han sido liberados, han sido sanados, han sido tocados? Una persona ayer estaba muy atormentada. Hace una operación y me llaman y me dicen, está complicado. Y comenzamos a orar. Los hermanos y un servidor. El Señor toma control de cada órgano de ese Señor. Y sánale, Jesús. Libérale. Y todo salió bien, mis hermanos, para la gloria de Cristo Jesús. Pero estaba complicado. Estaba inquieto. Los médicos no sabían qué iban a hacer. Si le colocan la inyección por aquí, si por allá. Y el hombre se calmó. Como el viento se calmó. Cuando le oramos a Jesús, mis hermanos, la enfermedad se tiene que calmar, se tiene que ir. El problema tuyo se tiene que solucionar. ¿Cuántos años lleva con un problema y no se resuelve? Mira a Jesucristo. Como un joven me dio un testimonio ayer. Y cuando se postró delante de la presencia de Jesús sacramentado, con su mirada profunda, Jesús comenzó a liberarlo. Y yo sé que desde ya está haciendo una obra en él, porque él dice que se sintió muy bien después de allá para acá. Después que visitó y miró a Jesucristo. Por tanto, mis hermanos, yo les exhorto cada uno de ustedes que miren a Jesucristo, que no quiten la trayectoria de Jesús, no se dejen engañar del enemigo. Que a veces el enemigo le vende una cosa y la gente se va donde él y se sienten un chin mejor y entonces vuelven para atrás. Ahora, cuando usted va a Jesucristo, arrancó una obra de liberación, de sanidad. Vamos a orar. Paséate, Jesús, derramando tu gracia, derramando tu misericordia. Oramos por quienes escuchan este mensaje, quienes van camino a su lugar de trabajo o alguna diligencia. Bendícele, Jesús, bendícenos nuestra salida y nuestra entrada a nuestros hogares. Envía la paz, envía el gozo, Jesús. Oh, Jesús, no queremos quitar tu mirada, no queremos quitar esa gracia que viene de lo alto. Y te pedimos por tantos enfermos, así como vinieron hacia ti, nosotros te lo presentamos, Jesús. Cada petición de cada hermano que ha dejado en los chats, los WhatsApp, YouTube, cualquier medio, a tus pies, Jesús. Comienza a sanar, comienza a liberar los hogares que vamos a visitar. Desde ya, Señor Jesús, rompe esa cadena. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y pedimos para que el Señor quite todo miedo. Si eres tú uno o una, hermano, que siente miedo, el Señor está obrando. El Señor te envíe la paz, te envíe el gozo, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Si este mensaje ha llegado a tu corazón, recuerda, ora por mí, ora por mi familia,
y ora por nuestro ministerio Jesús el Peregrino. Y no dejes de suscribirte a nuestro canal de YouTube como el predicador José Luis Mañón. Comparte tu mensaje y dile suscríbete para que reciba ese mensaje temprano, quizá un día antes a través de YouTube. Regularmente lo subimos un día antes en la noche. Así que el que da adelante, dio adelante, comió adelante. Ay, santo. Como dicen, mándame mi desayuno, mándame mi cena. Ahí va. A Dios la gloria, a Dios la gracia. Crea órgano nuevo, crea tejido nuevo, célula nueva, en el nombre poderoso de Jesús. Y sigue bendiciendo la vida de todos nuestros hermanos. Un abrazo, tu hermano de siempre, José Luis Mañón.